Puede abrir su Biblia en Hechos 1:8. Y yo quería, como usted puede ver aquí en el mapa, hay un puntito azul. No se llega a ver porque no es demasiado grande, pero aquí está ubicado en América del Sur el país de Ecuador. Y vamos a hablar de algo que aconteció en Ecuador. Y el mensaje que yo quiero compartirles en el día de hoy se llama Mártires del Nuevo Siglo. ¿Qué es mártir? Ahora más adelante lo vamos a ver. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes para comenzar, y es también una frase de alguien de quien también vamos a hablar, que no está en la Biblia, pero yo creo que si hicieran un Nuevo Testamento, sería uno de los que estaría. Y es de Jim Elliot, un misionero que estuvo ahí en Ecuador. Y dice esta frase: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Y con esa frase de él quiero empezar. Y esta persona de la que vamos a hablar es Jim Elliot, que fue un misionero evangélico que junto con otras 4 personas fueron asesinados al intentar llevar las buenas nuevas de salvación a la tribu Auca en Ecuador a través de esfuerzos y un plan conocido como la Operación Auca en Ecuador. Su esposa era Elizabeth Elliot, de quien vamos a hablar más adelante. La Operación Auca era el lugar donde ellos intentaban aterrizar o donde intentaban entrar, que había indígenas en esa zona, gente que no hablaba su mismo idioma, una tribu. Fue una tentativa, fue un intento de contacto de 5 misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas guaraníes de la selva del Ecuador. Hay una película muy conocida que se llama Punta de Lanza, que trata sobre esta historia. Los guaraníes o guaraní, a quienes los quechuas llamaban peyorativamente auca, salvajes, así que el lugar significaba salvajes o enemigos, así lo llamaban los quechuas, eran una tribu aislada conocida por su violencia contra su propia gente y contra los extranjeros que ingresaban en su territorio con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar a los guaraní. Estos misioneros empezaron a hacer vuelos regulares sobre los asentamientos en septiembre, fíjese la cantidad de años, de 1955, unos cuantos pirulos atrás, soltando pequeños regalos como cazuelas, botones desde el aire. Tras varios meses durante los cuales intercambiaron regalos, el 2 de enero de 1956 los misioneros construyeron un campamento en Palm Beach, una barra junto al río Curaray, cerquita de este lugar donde estaban los asentamientos de esta gente. Sin embargo, su obra evangelizadora terminó bruscamente 6 días después, el 8 de enero de 1956, cuando los 5 misioneros, que eran Jim Elliot, son estadounidenses, les digo los nombres para que usted sepa como dato: Nathan Saint, no yo, otro de apellido Saint, Ed McCallie, Peter Fleming y Roger Juderian, fueron atacados y asesinados por este grupo de guerreros guaraníes. La verdad que uno podría pensar que su esfuerzo fue en vano, ¿no? Que sacrificaron su vida, pusieron recursos, tenían una avioneta, un avión, y uno puede pensar que podría haber sido el final de 5 loquitos que creyeron que Dios los mandaba a hacer algo que en realidad no los mandó a hacer. Porque cuando las cosas nos salen mal, muchas veces pensamos que Dios no nos mandó o que Dios nos está castigando por algo. Y como que Dios no los había mandado, entonces no hubo fruto y que su muerte verdaderamente fue en vano. Eso podría pensar la mayoría de la gente. Pero, ¿por qué murieron si realmente Dios los estaba mandando? ¿Por qué tuvieron que entregar su vida? Creo que uno de ellos tenían hijos chicos y mujeres y casas que sostener, ¿no? Sin embargo, Dios decide que ellos fueran asesinados por esta gente. Que, viste, ¿no? A ojos del ser humano. Pero ahí, como yo les decía, hay un pasaje en la Biblia, en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Es un versículo muy conocido, por eso lo digo de memoria. Pero esa palabra que dice, me seréis testigos, uno podría sí hablar desde la parte de
testificar de Cristo, hablar de Cristo a los demás, lo que usualmente hacemos. ¿Sabe que la Biblia está escrita en 3 idiomas? ¿Sabía usted? Cuando arranquemos el estudio lo va a entender mejor. La Biblia está escrita en el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento está escrito en arameo y en griego. Entonces, esta palabra testigos, y esta palabra que nosotros traducimos como testigos, en el griego significa no solamente testigos, sino mártir. ¿Alguna vez escuchó esta palabra? La palabra mártir es una palabra no tan común de escuchar, pero un mártir, que viene del griego, que es esta palabra que usó Lucas cuando escribió el libro de los Hechos, es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa generalmente religiosa, o por renunciar a negarse a esa fe con la que da testimonio de su creencia en ello. En otras palabras, es dar su vida, literalmente, por la causa de Cristo. Y fue lo que hicieron esta gente, ¿no? Entonces lo que nos dice acá en Hechos es que ustedes, una vez que venga el Espíritu Santo y les dé poder, me van a hacer mártires, van a entregar su vida va a ser de testimonio para los demás. Es decir, que su muerte no va a ser en vano. Y yo creo que estos 5 hombres que murieron ese día fueron mártires. Su muerte no fue en vano. Y, ¿acaso ser mártir tiene algún resultado? Porque ellos murieron. No es que resucitaron tipo Lázaro, tipo Jesucristo al 3er día y siguieron evangelizando. No, ellos murieron. Tuvieron que buscar sus cuerpos un montón de días porque no podían encontrarlos, los habían tirado al río, fue todo terrible para la familia, ¿no? Pero, ¿sabe que a partir de esto, a partir de la muerte de estas personas ahí en Ecuador, fíjese lo que es Ecuador, nada. Fíjese en comparación, no sé, con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, con Rusia, con China, con Australia, fíjese lo que es, nada. No, me parece que le erré con Rusia, pero no tiene los nombres, geografía hace rato que... Pero fíjese usted que qué cosa tan chiquitita, minúscula, y Dios lo llamó ahí a un pedacito de selva, de bosque donde había gente, ¿no? Pero esas 5 muertes, dice que tomaron, esa noticia de estos 5 misioneros que murieron, tomaron repercusión mundial. Y no es que era como hoy que nosotros prendemos la tele y nos enteramos hasta lo que pasa allá. Del otro lado del mundo, en China, en Japón, ¿no? Había radio a lo sumo y los periódicos, los diarios. Dice que tomó repercusión mundial la muerte de estos muchachos ahí. Entonces dice que entre los cristianos evangélicos, los 5 misioneros asesinados son considerados mártires y héroes. Se han escrito numerosos libros sobre esta operación que ellos hicieron y varias biografías de los misioneros, siendo la más conocida las de Elizabeth Elliot, la mujer de Jim Elliot. Y dice, los sucesivos aniversarios de sus muertes se han recordado por medio de publicaciones y su historia. Así se ha adaptado en varias películas, como yo le decía, A Punta de Lanza, documentales como Portales de Esplendor. O sea, impresionante la llegada que tuvo la muerte de estos misioneros, su entrega, ¿no? No quiero irme demasiado en detalles, pero dice, los autores cristianos consideran positivo tanto la operación como los esfuerzos misioneros de Rachel Saint y organizaciones misioneras como, y dice varias, ¿no? Como la misión de aviación, la Fraternidad de Aviación y Misiones, el Instituto de Traducción Bíblica Wycliffe, no sé, un montón de organizaciones a nivel mundial. Y resaltan esta gente ha ido haciendo estudios sobre estos lugares, ¿no? Sobre Ecuador, y dice que la mayoría de estudiosos del asunto dice entonces que la vida de los misioneros, el sacrificio que hicieron los misioneros por tratar de evangelizar a los guaraníes, resultó siendo que
el legado que ellos dejaron, el haber entregado su vida en ese momento contribuyó a que los guaraní y los misioneros y la ayuda que vino después y la bendición que fue después de la muerte de ellos en este lugar hizo que bajara la práctica guaraní de la venganza y por consecuencia bajara la mortalidad ligada a esta práctica que ellos tenían. Entonces, podemos sacar como conclusión de este sacrificio, de estos 5 mártires que entregaron su vida por el llamado de Dios, es que a veces nosotros vamos a dar nuestra vida, literal o no, tratando de alcanzar aquello que Dios nos mande a hacer. Quizá en todo el transcurso de nuestra vida no haya resultados aparentes, quizás seamos como Jeremías, que no, él predicó 40 años y nadie se convirtió, nadie cambió su camino. Sin embargo, él dejó un legado para todos nosotros. Él está en la Biblia. Entonces, tan malas cosas no hizo. Quizá a los ojos de los hombres no obtuvo resultado en su momento, pero el legado que él dejó traspasó las barreras del tiempo y el espacio. Entonces, lo que yo quiero animarte en esta tarde es que usted siga trabajando, siga haciendo lo que está haciendo, siga colaborando con la obra del Señor, siga trabajando para el Señor y siga jugándosela por Él. Porque quizá en el transcurso de su vida usted no va a ver resultados, o muy pocos, pero quién sabe si el día de mañana, después que usted le toque partir, los frutos comenzarán a verse. Entonces yo quiero culminar con 3 frases de este misionero Jim Elliot de quien hablamos hoy. Y la primera es que no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no se puede perder. Son frases para reflexionar. También otra frase dice, vive de tal manera que cuando te mueras no tengas otras cosas que hacer sino morir. Y la última, y la más, creo yo, la más relevante es, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Entonces yo en esta tarde quiero animarle a que si usted todavía no se ha comprometido con el Señor, si usted todavía no está haciendo nada por el Señor, o si lo está haciendo pero tiene ganas de aflojar, hoy quiero decirle que Dios no le llevará a ningún lugar si usted se pone en sus manos. Dios no le va a llevar a ningún lugar donde lo vaya a dejar solo. Dios siempre estará con usted. Y como dije, quizá usted pueda llegar a este momento de su vida y darse cuenta que quizá usted no vea frutos de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Pero yo le quiero decir de que si usted se la juega por el Señor, Dios se la jugará por usted y los resultados van a estar. Usted quizá los vea o quizá no, pero los resultados, sin duda, los frutos se van a ver. Porque Dios, cuando uno trabaja para Él, no deja las cosas así nomás. Ningún esfuerzo que hagamos por el Señor es en vano. Entonces quiero dejarte con esta enseñanza en esta tarde. Que el Señor te bendiga mucho.